Hola, ¿qué tal? Un saludo. Soy el pastor Samuel Cadenas y les saludo muy afectuosamente, esperando que en esta ocasión volvamos a hacer bendición para ustedes y que esta reflexión haga crecer sus vidas de alguna manera. Continuaré con el tema de promesa, que es hablar de la escalera de la vida, y la ocasión pasada, en el video pasado, estuvimos hablando sobre el primer escalón, que se llama fe. La fe, dijimos, que es un elemento que viene como una gracia de Dios y que fue dada para asuntos de salvación, porque sin ella no podríamos haber sido salvos. La fe provocó que hubiera esa luz en el alma y en el espíritu, y que miráramos a Dios como una fuente de salvación para nosotros. Dependiendo de ese primer escalón que se llama fe, entonces hay una serie de cosas, es una gama de cosas más, de elementos que nos hacen crecer, y uno de estos escalones que Pedro el apóstol presenta es la virtud. Por eso dice que a la fe le añadamos virtud. Y es muy especial la virtud porque es un tema que se pudiera hablar muchísimo de ella, pero sin embargo, de manera muy rápida, quiero hablarles acerca de qué es la virtud, porque antes permítame por favor decir que con respecto a la fe, que dijimos que es la ignición de la vida cristiana, la responsabilidad nuestra de seguir creciendo queda totalmente hacia nosotros, obviamente ayudados por el Espíritu de Dios para que crezcamos en gracia, en sabiduría y en conocimiento. Pero esto es como una responsabilidad nuestra, es un trabajo. Es decir, es como algo así como recordarán ustedes que el pueblo de Israel salió de Egipto y de repente tuvieron la liberación gloriosa en el mar. De repente el mar se abrió solo. Ellos no hicieron ningún trabajo, no agarraron ninguna bomba para sacar el agua, etc. Llegaron al momento de tener sed y les saltó agua de la roca. Llegaba el momento en que ellos tuvieron enfermedades y de repente fueron sanados. Llegó el momento en que tuvieron hambre, y vinieron codornices movidos por un fuerte viento que los arrastró y los puso en el lugar preciso donde Israel podría tener. Si ustedes se fijan, siempre Israel tuvo esta clase de provisiones iniciales, pero después que entraron a la tierra prometida, dice el Señor en su palabra que hubo un tiempo en el que fue la última vez que comieron trigo, que comieron de las cosas provistas por el Señor. Después tendría que hacer un trabajo de ellos dedicado con el temor hacia Dios, con la confianza y la fe puesta en el Señor, y los resultados que ellos tuvieran iba a ser para su propio beneficio. Es así como trabaja la fe ahora como el primer escalón. Esa fue la ignición, la parte principal, la parte importante que nos hizo reconocer al Señor y mirar al cielo y mirar la cruz y decir: esta cruz es la que salva mi vida, porque Cristo derramó su sangre. Eso es una verdad inicial. El resto de la vida es un trabajo en colaboración con mi vida y con el Espíritu de Dios, con su palabra, con respecto a que yo me dedicaré a confrontar mi vida con la palabra, a decidir hacer un cambio, a decidir caminar con Cristo, porque si bien es cierto, el Señor hace todas las cosas posibles en nosotros, pero nosotros tenemos la voluntad de aceptarlas o no. Es por eso de ahí la importancia de que nosotros decidimos aceptar y la importante tarea de ir caminando, además de ir creciendo. Como un edificio crece en sí. Ahora bien, la virtud es un elemento que es complejo para definirlo como una sola palabra, pero la virtud implica varios elementos que colaboran para que se diga que un hombre es virtuoso. Pero si volvemos a nuestro diccionario, diríamos que la palabra virtud viene de la palabra latín que se llama virtus, que es el concepto de que hace de esta palabra como una referencia a una cualidad importante de una persona que hace que las cosas sean positivas, que sea talentosa. Pero va un poco más allá la palabra virtud, porque existen varios elementos para hablar de una persona virtuosa. Entre ellos pueden ser elementos virtuales como elementos naturales elementos morales, que en este caso los llamaré yo elementos espirituales. En tanto que los elementos intelectuales tienen que ver con la inteligencia, tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la relevancia de conocer y llenarse de muchos datos en nuestra cabeza para poder definir cosas importantes en un momento dado y luego decirse de nosotros que somos virtuosos o bien talentosos.
Pero la otra parte, que es la que más me interesa, es la parte moral. Dicho en palabras más concretas para cada creyente, es la vida más bien espiritual. ¿Qué es la virtud espiritual? Por su parte, esta acción de comportamiento espiritual tiene que ver con los resultados que el Espíritu Santo da a cada creyente una vez que comenzamos a caminar con Dios. Por ejemplo, Gálatas capítulo 5 dice que los resultados de haber creído en el Señor, de ser llenos del Espíritu, de ser llenos de su palabra, nos da como resultado el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, etc. Y no solo estos, hay muchos más frutos. Entonces la virtud espiritual tiene que ver con el trabajo de esta parte espiritual que a menudo es la parte que el creyente necesita para poder ser sabio y para poder caminar en tiempos tan complejos como estos. En otros tiempos también era muy necesaria la virtud. Por eso, considerando esto, es que la virtud es hacer todo lo bueno, todo lo que es justo, todo lo que es capaz de poder resistir, todo lo que es templanza. El hombre virtuoso es aquel que hace lo justo, que hace lo equitativo. El apóstol Pablo dedica todo un capítulo 4, por ejemplo, de Efesios, habla acerca del cambio del hombre, tanto como Colosenses, pero más Efesios habla del revestimiento del hombre nuevo, dejando el antiguo, donde los miembros de nuestros cuerpos eran usados para hacer mal. Pero sin embargo, Pablo habla de que el hombre que hacía toda clase de mal y que se había desviado con mucha agilidad haciendo lo malo, ahora seamos justos. La palabra justicia tiene que ver con balanza, es decir, no podemos hacer algo que desequilibre nuestra vida. Tiene que ser una vida de una sola pieza, tiene que ser una vida congruente, porque justicia en el caso de caminar con Cristo tiene que ver con congruencia. Es decir, alguien creyente no es solo por una etiqueta, sino por lo que hace. Es más, pueden no llamarte que eres un buen cristiano, pero sí pueden llamarte que eres un hombre de ejemplo, una persona de ejemplo. Eso es hacer justicia. Es decir, por sus frutos lo conoceréis, dijo Jesús. Es decir, ya quizá incluso no te llamen por tus títulos, por lo que tú representas, sino por esencia lo que es, lo que eres o lo que soy. La justicia entonces se declara por lo que yo hago con respecto al comportamiento entre los demás, con la vida mía hacia los demás. Cuando hablamos de la fortaleza, yo diría que es el poder. Ahora, Hechos 1:8 dice que el Señor nos dio poder cuando el Espíritu Santo llegó a los creyentes, el poder, pero era poder, algunos definimos el poder como para hacer milagros, esa cosa más vistosa, más sí, pues obviamente más vistosa, más amarillenta amarillista para muchos. Pero la palabra poder habla de la capacidad, de la inteligencia y de la fe, de hablar de la Escritura, de hablar de la palabra, de comunicar el Evangelio. Por eso esa fortaleza de Dios es poder comunicar la palabra. Pero no solo eso, también el poder aquí habla del poder y la fortaleza que Dios nos da o que debemos recibir por el Espíritu de Dios para resistir toda clase de mal. Santiago dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. La palabra virtud es la capacidad de poder detenerse ante cualquier eventualidad que te indique, que promueva o que te conduzca a hacer el mal. Hay muchas cosas conducentes por naturaleza. Es como el mundo es como un gran embudo. Hay una gran capacidad de entrada, pero una salida muy pequeña. Y las cosas que tenemos hoy para los creyentes es como ese embudo. Todas las cosas te invitan a que caigas por alguna razón o por alguna forma en una cosa equivocada. La salida será el problema. Por eso la palabra nos invita a que nosotros tengamos ese poder de resistir toda clase de mal.
Cuando una persona resiste toda clase de mal, se convierte en una persona de ejemplo y por ende se convierte en una persona que puede alejarse de toda tentación y de todo mal. Contándoles una anécdota del pasado. Alguna vez un rey estaba buscando su cochero para que lo condujera a cualquier clase de circunstancias, simplemente que fuera su cochero, que fuera su conductor. E hizo un llamado a toda su gente para que pues se presentaran los mejores cocheros, los mejores conductores de carruajes en aquellos tiempos tirados por caballos, para que de ese escogieran el mejor para conducir al rey. Sucede que viene uno y el rey lo hace pasar por un gran precipicio y entonces este cochero dice: yo le mostraré, rey, que soy el mejor, y lo pasó por 50 centímetros, medio metro de distancia del gran precipicio. Y cuando el siguiente miró que había pasado por medio metro, el hombre siguiente dijo: yo le voy a mostrar, rey, que soy el mejor, le pasaré a 25 centímetros de distancia del gran precipicio y no le pasará nada. Y así pasó. Cuando el tercero vio lo siguiente, estarán pensando que lo mató, ¿verdad? Pero óigame bien, el tercero dijo: señor rey, lo cuidaré por todo y en todo. Nunca lo acercaré al peligro. Así que el cochero agarró los caballos, el rey se sube y pasa lo más lejos posible de aquel precipicio. Lo más lejos, lo más lejos. Y el rey le dijo: ¿por qué haces eso? Entonces el hombre le dijo: nunca te pondré, rey, en peligro de vida. Pasaré lo más lejos del peligro. La virtud es esa, es llegar a pasar lo más lejos posible, es llegar a pasar lo más lejos posible del peligro, de la muerte, de la tentación. Queridos hermanos, la virtud tiene que ver con la capacidad de alejarte, de resistir, de toda tentación, de hacerlo equivocado. Es muy sencillo mostrarle a todo el mundo tu capacidad y por tu capacidad puedes llegar a cometer grandes errores. Pero la virtud te aleja de caer en el error, incluso cuando no seas tan conocedor y tan capaz de hacer algunas cosas. Prudencia es lo que tenía además este gran cochero. La prudencia es el moderar nuestra vida. Hoy necesitamos tener asuntos en la vida y ser moderados, ser capaces de poder aguantar nuestra efusiva forma de responder ante un problema. Ya hemos hablado que nosotros tenemos un carácter y que normalmente nosotros decimos: qué mal carácter tienes. Pero la palabra carácter es correcta, es definidamente lo que en ti, en lo que en mí es. Pero la palabra prudencia es la demostración de la respuesta correcta que nosotros damos. ¿Se dan cuenta que el hombre que más grita no es el más poderoso? Incluso el gran sabio Salomón invita a lo largo de su gran libro de Proverbios a que seamos prudentes. Y la prudencia tiene que ver con la capacidad de mirar primero cuándo y cómo debemos responder. Pero aquel hombre que se desata diciendo, es más, algunos dicen: yo soy así, no me arrepiento, soy así y seguiré siendo así. Eso no es prudencia. Eso es caer en el rango, y me va a escuchar esta palabrita, en el rango de lo que es un animal. Un animal no guarda la relación con su pensamiento, solo lo que siente y lo que quiere el animal. Cuando uno dice yo soy así, es como si fuéramos animales. De hecho, el apóstol Pablo dice que nosotros discernimos y tenemos el Espíritu de Dios, y que nosotros no somos como los animales, o no somos como los carnales, que define otra versión como animal, sino somos espirituales, somos personas que definió el Señor como personas inteligentes, llenas del Espíritu, que hacen lo correcto. Así que la prudencia es hacer lo correcto, es responder correctamente, es responder y tener acciones correctas ante cualquier circunstancia que nosotros tengamos. Así que una vez más, que tú te veas frente al espejo, frente a una circunstancia terrible, y grites por lo que está pasando, considera que no estás dentro del rango de prudencia, sino que estás
haciendo una respuesta equivocada ante una situación que normalmente se va a dar. Los reyes tenían que tener la capacidad de prudencia, es decir, no responder abruptamente, pero tenían que tener toda la cualidad de ser sensatos, cautos, para tener una respuesta correcta ante cualquier circunstancia que ellos tuvieran. Esa es la virtud, hombres virtuosos. Ahora déjeme poner un ejemplo de lo que son hombres virtuosos en la Escritura. Ya dijimos que Gálatas dice, mas el fruto del Espíritu, dice, que puede aplicarse en esta clase de virtudes es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra esas cosas no hay ley. Esto quiere decir que contra estas cosas nada se puede anteponer, porque estas cosas producen equilibrio, producen virtud en la persona que profesa su vida cristiana en términos correctos. Por eso, los hombres de virtud, como un ejemplo que me interesa y me gusta muchísimo, es cuando recuerdo a Moisés. Cuando Moisés se vio encapsulado en una serie de problemas, entonces su suegro le dio un consejo, y vaya qué consejo tan más preciso. Él le dijo, búscate hombres virtuosos. Y oyen esa palabra, virtuoso, es decir, que tengan una serie de cualidades, que esa serie de cualidades los haga hombres correctos frente a cualquier circunstancia de la vida. Y los define como algo así. Estos varones tienen que ser, uno, temerosos de Dios. Segundo, hombres de verdad. Tercero, que aborrezcan la avaricia. Si a ustedes les interesa leer este verso, está en Éxodo capítulo 18 y verso 1. Temerosos de Dios. El hombre que teme a Dios es el que le conoce, es el que camina con él, y entonces tiene el ejemplo a seguir. Por eso es un hombre virtuoso, porque nadie mejor nada mejor que seguir a Cristo, que seguir a Dios para ser virtuosos. Luego dice hombres de verdad. En algún momento dado yo hablé acerca de que la mentira está a flor de piel de casi de cualquier persona. Es muy sencillo mentir, sobre todo cuando tenemos que esconder alguna cosa de la cual no queremos revelar y no queremos exponer. Es algo irónico, porque en algún momento dado estaremos ante el tribunal del Señor, ante Cristo, y entonces toda nuestra vida de verdad saldrá a la luz. Nada será escondido. Pero la verdad es aquella que se expone ante todos, y por la verdad cada persona crece. Así que cuando Moisés fue el que miró este consejo como correcto, su suegro le dijo, escoge hombres que sean hombres de verdad, hombres verdaderos, hombres de verdad, hombres no incompletos, hombres completos, que tengan su capacidad, habilidad moral y espiritual correctas. Y luego dice que aborrezcan la avaricia. Es decir, todo hombre, ellos iban a recibir poder, ellos iban a recibir honor. Cuando un hombre se desvive por poder, entonces es avaricioso. Y entonces la avaricia lo lleva a la corrupción. Ustedes ven a nuestro país, hombres que quieren más poder, más y más y más poder, y no llegan a otro lugar más que a corrupción. Necesitamos muchos años para cambiar. Por eso la Escritura enseña a los hombres de fe, a los hombres espirituales, a ser hombres que aborrezcan la avaricia, que tiene que ver con poder, y el poder tiene que ver con mando, tiene que ver con autoridad, tiene que ver con recursos, tiene que ver con influencia. Aquel que desea esas cosas que en algún momento se acabarán, acabará siendo un hombre no virtuoso, y ninguno no virtuoso estará en la presencia del Señor. Otro ejemplo de virtud está en los primeros diáconos de la iglesia primitiva, la iglesia de los Hechos. Es Hechos 6:3. Dice la palabra que los apóstoles le dijeron, búscanos hombres y hermanos entre ustedes, a 7 varones. Y escuche con atención, dice, que sean de buen testimonio. 2, llenos del Espíritu Santo. Y tercero, de sabiduría. ¿Qué mejor? El buen testimonio viene por causa de la verdad. Entonces, esto es parte de la virtud. El dar buen testimonio, el tener buen testimonio, es ser virtuosos. El testimonio que nosotros damos no es pararnos frente a un público y decir lo que fuimos, lo que pasó y lo que ahora somos. Eso simplemente es la información,
pero el testimonio es intrínseco, está adentro y sale a flote en nuestra conducta diaria. El testimonio es lo que hacemos, no lo que decimos que fuimos. El testimonio, repito, es lo que hacemos y lo que somos en esencia, no lo que nos pasó y en lo que ahora no, nos convertimos. Ese es el resultado de lo que nosotros en esencia somos. Así que el buen testimonio comienza dentro de nosotros por conocer la palabra y se convierte en acciones constantes y comunes en nuestro diario vivir, lleno, segunda parte, del Espíritu Santo. No hay nada mejor. Cuando hablamos del Espíritu Santo, dice la Escritura que Dios dio el Espíritu de Dios a sus hijos para que fuéramos guiados por Él en todo camino. Hoy hay muchos caminos, hay muchas formas, hay muchas cosas que hacer, pero solo los hombres de Dios que escogen la dirección del Espíritu Santo son los hombres que tienen virtud, los hombres que finalmente llegan al éxito, a la realización de los propósitos, que es igual a éxito en la vida cristiana. Es decir, guiados por el Espíritu podríamos llegar a tener una conducta correcta y llegar al final productivo de nuestra vida, porque en los muchos caminos que hay que tomar hoy, en realidad muchos pueden conducirnos y el final puede ser de muerte, de traición, de infidelidad y de equivocación. Pero el hombre que sigue al Señor, el camino pudiera ser escabroso, pudiera ser un poco tenebroso, sin embargo, el final puede llegar a ser de bendición cuando el Espíritu Santo nos guía, dice, a toda justicia y a toda verdad. Esa es una de las funciones del Espíritu. Entonces, ser lleno del Espíritu, eso es ser una persona virtuosa, porque se convierte en un caminar diario. La sabiduría. Dijimos que en un momento dado que la sabiduría no es llegar a tener el conocimiento, aunque el conocimiento nada peleado está con la sabiduría. De hecho, la sabiduría necesita del conocimiento, pero ser sabio no es necesario que tenga gran conocimiento. Pero la sabiduría es la aplicación de lo poco que yo sé en el momento preciso, en las cosas precisas, en el momento en que se necesita tener decisiones, acciones o voluntades. Es decir, la aplicación de lo que yo sé en el momento correcto es ser sabio, porque esa sabiduría es el resultado de mi caminar con Cristo y eso me llevará al éxito. Por esa razón, solo quiero recordarles, por último, que en Hebreos capítulo 11 hay una lista de héroes al fin septiembre, hablando de héroes, hombres que se les destaca como hombres de fe, pero a veces vemos muy abultado y vemos más hombres de fe, sí, aleluya, gracias a Dios, hombres de fe, pero en realidad son hombres virtuosos, hombres que fueron muy silenciosos en su vida, que sí cometieron pecados y errores, pero que cuando entraron en la vida con el Señor, fueron hombres silenciosos en su interior, pero que caminaron haciendo un trabajo constante, un trabajo cotidiano de seguir la voluntad y los pasos del Señor. Por ejemplo, vemos a hombres que en la lista de aquellos hombres, vemos a Abraham, vemos a Isaac, vemos a Jacob, vemos a Moisés, vemos a José, vemos a Daniel, vemos a los Sadrach, Mesach y Abednego, vemos a Gedeón, y etcétera, etcétera, incluso a muchos contemporáneos. Hombres que sufrieron al borde de la crisis terrible, casi de muerte. Sin embargo, todos, por virtuosos, aguantaron pacientemente. Fueron hombres justos, hombres de buen testimonio, hombres templados, hombres de sabiduría, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres que se dedicaron a solamente a sentenciar su vida, a caminar respecto a una instrucción, y escúcheme con atención. Sentenciaron su vida a caminar basados en una instrucción, y esa fue dada por Dios. Por ejemplo, llamemos a Abraham. Abraham todo lo tenía en Ur de los Caldeos, pero cuando él salió sabía que se enfrentaba a un vacío, él no sabía nada, pero dedicó su vida a seguir el instructivo de aquel que no había visto con sus ojos y dijo, seguiré mi camino porque Dios dijo que Dios me dará una nación grande. Otro ejemplo de este tipo es el mismo Moisés. Se sostuvo como viendo al invisible. Salió de una ciudad de mucho poder, de mucha influencia, tan solo por seguir un llamado espiritual que él tenía. Y no le importó que saliera al campo a cuidar ovejas, a hacer todas esas cosas, porque él dijo, me sostuve
como viendo al invisible. Cuando dice como viendo al invisible, lo que él estaba viendo era por fe la palabra, por fe su cumplimiento. Eso es ser hombre realmente virtuoso. Así que no es aquello que abultadamente ven que nosotros podemos hacer, aquello que nosotros por la gran conocimiento y talento podemos hacer, que podemos realizar. Eso es parte de un resultado, pero ser virtuoso es lo que somos adentro y luego lo manifestamos hacia afuera. Esto tiene que ver al día de hoy con fidelidad. Amigo mío, te llamo y me llamo a mí a caminar en la vida de fidelidad, a caminar en la vida de resistencia de hacer el mal, a caminar en la vida de ser temerosos al Señor, a caminar en la vida de ser pacientes al Señor. Y termino con este versículo. El apóstol mismo, el apóstol Pedro, invita, convoca al pueblo, convoca a todo creyente, a toda persona. Dice así: antes bien te digo, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria, la honra, desde este y hasta los demás días y hasta la eternidad. Dice amén. El niño Jesús, otro gran ejemplo, finalizando, dice: crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia, y Dios era sobre él. Esto es ser virtuoso. Amado creyente, a todos los que tienen y han tenido la oportunidad de pasar por este sitio y han oído esta simple y sencillísima palabra, como ven, no pretendo ser teólogo, no pretendo ser profundo en la exégesis de la palabra, pero sí pretendo llegar apelando a tu conciencia, a tu conducta, a tu vida espiritual, para que en esos tiempos realmente lleguemos a ser hombres de virtud, temerosos de Dios, apartados del mal, para cuando Él venga nos halle haciendo lo correcto. Hasta entonces, Dios te bendiga.